Hola, sean muy bienvenidos a nuestro canal, donde compartimos enseñanzas transformadoras a la luz de la palabra de Dios. Hoy profundizaremos en el tema de la confianza absoluta en Dios y cómo podemos vencer el miedo y la duda, algo esencial para vivir por la fe que mueve montañas. El miedo y la duda son dos de los mayores enemigos de la fe. Incluso los cristianos más firmes pueden sentirse abrumados por ellos en momentos de gran desafío. La cuestión no es si sentirás miedo o duda, sino cómo reaccionar cuando estas emociones surgen. ¿Cómo podemos mantener una confianza absoluta en Dios, especialmente cuando el miedo y la duda intentan dominar nuestro corazón? El miedo es uno de los sentimientos más poderosos y destructivos. Puede paralizar, generar ansiedad y alejarnos de la fe. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo afirma: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios, sino que es un ataque directo del enemigo para minar nuestra confianza en el Señor. La duda, muchas veces, es el reflejo del miedo. Nace cuando dudamos de la capacidad de Dios para cumplir sus promesas en nuestras vidas. El miedo es lo opuesto a la fe. Cuando temes, das espacio a la duda. Cuando crees, cierras la puerta a la duda. Pero, ¿cómo podemos vencer el miedo y la duda y mantener una confianza absoluta en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles? Antes de comenzar, quiero pedirte un favor especial. Ya deja tu like en este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y quédate hasta el final. Estoy seguro de que las reflexiones que compartiremos aquí transformarán tu visión sobre cómo vencer el miedo y tener confianza absoluta en Dios. ¿Vamos juntos? El primer paso para vencer el miedo y la duda es conocer quién es Dios. Cuando conocemos el carácter de Dios, sabemos que Él es fiel, amoroso, justo y soberano, entonces podemos confiar plenamente en Él. En el Salmo 27, versículo 1, David declara: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David, incluso enfrentando enemigos poderosos y situaciones de riesgo, encontró seguridad en el carácter de Dios. Él sabía que, independientemente de la circunstancia, Dios estaba en control. La fe es más que creer que Dios puede hacer algo, es creer que Él siempre hará lo mejor para nosotros porque nos ama profundamente. Ese conocimiento es la base para una confianza absoluta. En los momentos de mayor aflicción que podamos tener en nuestras vidas, nunca olvides que el Señor es tu salvación, es el auxilio siempre presente en el momento de angustia. La duda muchas veces nace de una mente no renovada, que se enfoca en las circunstancias y en las limitaciones humanas. Es importante no dejarse dominar por el miedo y mantener los ojos fijos en el Señor. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Para vencer el miedo y la duda, necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. La renovación de la mente nos permite ver más allá de las dificultades y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Sé animado a llenar tu mente con las promesas de Dios. Cuando la mente está saturada con la palabra, la duda no tiene espacio para entrar, sometiendo el miedo y la duda a Dios. La palabra de Dios nos confronta, nos hace pensar fuera de la caja. Cuando estamos afligidos, con problemas, sin importar su tamaño, nuestra mente no deja de intentar resolverlos o enfocarse en ellos. Pero veamos cómo Dios nos instruye a través de su palabra. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra confianza en Dios. Cuando oramos, no solo expresamos nuestros miedos y ansiedades, sino que también recordamos las promesas de Dios y su fidelidad. No está mal sentir miedo o duda, pero sí está mal permitir que nos controlen. La victoria está en entregar esos sentimientos a Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, se nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
A veces, en medio del caos de la vida, la ansiedad nos invade, nuestra mente no para, y el miedo y la duda surgen porque intentamos llevar nuestras preocupaciones solos. La solución es entregar todo en las manos de Dios. Esto no significa que no vamos a sentir miedo o duda, sino que decidimos confiar en Dios, incluso cuando esos sentimientos aparecen. Al hacer esto, comenzamos a vivir en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como se nos promete en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Marcos capítulo 9, versículo 24, el padre de un niño poseído le dijo a Jesús. Inmediatamente el padre del niño clamó, «Creo, ayuda mi incredulidad». Este clamor es una oración de confianza, incluso en medio de la duda. Muchas veces, nuestras oraciones pueden parecerse a esta, pero Dios no se ofende. Él valora nuestra sinceridad y desea ayudarnos a superar el miedo y la duda. En medio del dolor y la desesperación, solo cree que el Hijo de Dios te escucha y puede ayudarte. Cuando oramos, debemos pedir a Dios no solo por los resultados, sino también por la fuerza para confiar en su voluntad. Dios no quiere que ores como alguien desesperado. Él quiere que ores con confianza, sabiendo que ya tiene el control de la situación. Vivir por fe significa confiar en Dios, incluso cuando no vemos una solución inmediata a nuestros problemas. La fe es la confianza en Dios basada en su palabra, no en las circunstancias que nos rodean. Cuando comencé, parecía imposible, y muchos dudaron de mi llamado. Pero camino por fe, creyendo en las promesas de Dios, y lo que parecía un sueño imposible se hizo realidad. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, nos enseña, «Porque por fe andamos, no por vista». La oración exige disciplina y determinación. Jesús nos enseñó esto desde el inicio de su ministerio. Comenzó con 40 días de ayuno y oración, preparándose para la misión que transformaría el mundo. Incluso durante su ministerio, constantemente se retiraba para orar, demostrando que la dependencia del Padre era la clave para el poder que manifestaba. Cuando los discípulos fallaron en velar con él 1 hora en Getsemaní, Jesús no solo expresó su tristeza, sino que también destacó la necesidad de estar atentos y en oración para no caer en tentación. Nuestro ministerio ha crecido para alcanzar 700,000 miembros, con más de 300,000 conversiones anuales. Pero siempre que me preguntan cuál es el secreto de este crecimiento, la respuesta nunca varía, es la oración. Cuando comenzamos, en medio de una favela, todo parecía imposible. Con pocos recursos y una población en extrema pobreza, tratar de alcanzar almas confiando en mi propia fuerza pronto se reveló como un fracaso. Predicaba, me esforzaba, pero nadie venía a Cristo. Desanimado, empaqué mis cosas varias veces, pensando en abandonar el ministerio. Fue en ese momento de frustración que Dios comenzó a enseñarme lo que realmente importa. Me llevó a entender que no se trataba de mi habilidad, elocuencia o esfuerzo, sino de depender completamente de Él. Fue ahí cuando comencé a dedicar 5 horas diarias a la oración. Al principio, fue una batalla inmensa contra mi propia carne. Orar por tantas horas parecía casi imposible, pero fue en esa lucha donde las cosas comenzaron a cambiar. Primero, Dios me transformó a mí, luego a la iglesia, y después, toda la ciudad comenzó a sentir el impacto. En 3 años, logramos construir una hermosa iglesia. Aunque muchos pensaban que era una locura, la oración nos sostenía. Mi suegra fue una de las mayores motivadoras en este proceso. Ella me enseñó la disciplina de la oración, despertándome todos los días a las 4:30 de la mañana. No aceptaba excusas. Cuando intentaba dormir un poco más, mojaba una toalla fría y la pasaba por mi cara. En una de esas mañanas, incluso me llamó para recordarme que debía estar en la iglesia, lo que me hizo salir corriendo tan apurado que llegué en pijama. Fue una lección de humildad, pero también un hito de cómo la oración transforma nuestra rutina en un testimonio vivo de fe. Estas mañanas de intensa oración impactan no solo mi vida, sino también a toda la comunidad cristiana en Corea. Hoy, tenemos vigilias que reúnen a miles de personas y montañas de oración donde millones buscan a Dios en ayunos y oraciones que duran entre 3 y 40 días. Este movimiento de oración derrotó las fuerzas espirituales del mal y llevó a millones a Cristo.
No tengo dudas de que, al entrar en un nuevo milenio, Corea continuará siendo una potencia del cristianismo global, todo porque las personas decidieron arrodillarse en oración. ¿Qué impide que esto suceda en otros lugares? Tú también puedes ser un instrumento para llevar a otras personas a orar. Envía este video a tus amigos y juntos hagan un propósito de oración. Pasa más tiempo con Dios, satisface su corazón. Esto debe ser tu prioridad. Cuanto más te dediques a la oración, más experimentarás del Espíritu Santo. No hay plenitud del Espíritu sin oración. Si no puedes dedicar ni una hora a orar, ¿cómo puedes afirmar que estás lleno del Espíritu? El enemigo no se preocupa si vas a la iglesia, estudias la Biblia o incluso si te comportas de manera ejemplar. Él permanece tranquilo mientras solo hagas esas cosas. Pero cuando comienzas a orar, es cuando él comienza a actuar, a incomodarse, y es precisamente en ese momento cuando surgen los problemas en tu casa, en el trabajo, en las relaciones. Hará todo lo posible para desanimarte, y por eso muchos hoy no creen en el poder de la oración. Esto es una trampa de Satanás. Jesús dedicó más tiempo expulsando demonios que a cualquier otro tipo de ministerio, y si deseas ver el poder de Dios manifestarse en tu iglesia o en tu hogar, será a través de la oración. En mi iglesia, tenemos grupos de oración. Cada líder lleva, en promedio, 2 familias a Cristo cada año. Lo que les digo es simple: define una meta, elijan algunas familias, vecinos o amigos y dediquen sus oraciones a esas personas, sin prisa, con paciencia y fe. Muchos líderes me dicen que tienen vergüenza de hacer evangelismo de puerta en puerta, que no saben cómo acercarse a las personas. La respuesta es siempre la misma: no necesitas solo hablar, debes orar. Si oras por la salvación de alguien, Dios comenzará a mover los corazones. Elige a una persona o una familia y concentra tus oraciones en ellos. Con el tiempo, verás resultados. El secreto está en la oración, y es eso lo que ha traído tantas vidas al Señor. Dios responde a la oración sincera, y está esperando que te levantes y clames por quienes te rodean. La duda puede paralizarnos, pero la fe nos llama a la acción. Cuando confiamos plenamente en Dios, damos pasos de fe, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Cuando damos un paso de fe, mostramos que realmente creemos que Dios cumplirá sus promesas. El miedo intenta detenernos, pero la obediencia nos mueve hacia adelante. Por eso, es importante actuar en obediencia. Vencer el miedo y la duda no significa que nunca más sentiremos esas emociones. Significa que decidimos confiar en Dios por encima de todo y de todos. La confianza en Dios no es un sentimiento, sino una elección. Al conocer mejor el carácter de Dios, renovar nuestra mente, orar y actuar por fe, podemos vivir en plena confianza en el Señor, sabiendo que Él es fiel y está en control de todas las cosas. Si este contenido te inspiró, no olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que necesita este mensaje y comentar aquí abajo lo que más te impactó. Tu interacción es muy importante para que este canal siga produciendo contenidos que transforman vidas. Sé bendecido.